Buenas tardes de nuevo a todos y buenas tardes a las personas que nos siguen desde sus casas, deseándoles también que la palabra de Dios pueda ser una bendición en sus almas. Estamos desarrollando un estudio que se está componiendo de una serie de estudios o sermones que ha tenido su base en el texto del capítulo 8 de Romanos, en el verso 13, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si hacéis morir por el Espíritu las obras de la carne, viviréis. Si recordamos, hemos visto que este versículo tiene un perfecto paralelo con Colosenses 3:5, donde dice: haced morir todo lo terrenal que está o que hay en vosotros. La intención de Pablo a los romanos, como la intención de Pablo a los colosenses, es la misma. Lo que está tratando de enseñarles espiritualmente, doctrinalmente, es lo mismo. Recordamos cómo el propio apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 24, dice que aquellos que son de Cristo, aquellos que se distinguen por pertenecer a Cristo, por esa obra de redención a favor de nosotros, por esa obra de justicia en la que nosotros somos justificados, han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Podemos ver que el propio apóstol está también diciendo algo similar con otras palabras. El apóstol Pedro nos enseña en su primera epístola, capítulo 2, versículo 11, dice: así que, hermanos, os ruego, como a peregrinos y a extranjeros, que os abstengáis de los deseos que batallan dentro de vuestra alma. O sea, de aquellos deseos que son contrarios a los principios de gracia y verdad, a las razones por las cuales fuimos salvos y al propio desarrollo de una vida santificada. Por lo tanto, podemos entender y podemos ver con absoluto rigor y claridad que para Pablo es importante la comprensión del fundamento de nuestra salvación, donde se fundamenta y se inicia nuestra vida en Cristo Jesús, pero también para Pablo es importante el desarrollo. Y Pablo ocupa muchas porciones del Nuevo Testamento exactamente igual que Jesús y exactamente igual que los escritores del Nuevo Testamento en sus epístolas, a enfatizar la forma en la que viven, caminan, piensan y desarrollan su vida los cristianos. Y por lo tanto, muchas veces tenemos un poquito de dificultad en poder separar que lo que tratamos de decir con esta verdad de la mortificación de la carne, que no es una doctrina que nos estemos inventando, sino que el propio Pablo nos la dejó en la Escritura, en ninguna manera está contradiciendo el principio de nuestra salvación, donde somos hechos, somos constituidos santos. Hay una realidad ahí que el hombre vive por gracia, sin preparación, sin conocimiento, sin entendimiento. Es un pecador que viene delante de Dios a través del Hijo Jesucristo, a través de la obra de Cristo en la cruz, y recibe una información tan gloriosa, tan poderosa, tan santa y tan suficiente que puede entender lo más profundo de la Biblia sin haber estudiado nunca la Biblia. Y comprende que es un pecador, que tiene que arrepentirse y que necesita de una fe en Jesucristo para poder salvar su alma. Esto es una verdad absolutamente inmutable, incuestionable. No puede ser afectada nunca por nuestra manera de pensar. Pero también es verdad que seríamos muy necios si pensáramos que el cristiano, después de haber nacido de nuevo, no peca. O que el cristiano, después de haber nacido de nuevo, no se ve tentado. O que el cristiano, después de haber nacido de nuevo, no tiene malas actitudes interiores y malas praxis o prácticas exteriores. Entonces, esto, en cierta manera, nos tiene que llevar a entender algo más. Y este algo más es lo que Pablo nos está enseñando. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir diariamente en esa manera que es agradable a Dios.
Todo se lo debemos a la gracia. Todo tiene que ser por y a través de la gracia. Hemos nacido de nuevo por gracia, vivimos cada día por gracia, desarrollamos nuestra vida por gracia y moriremos en Cristo por gracia y viviremos en la eternidad por gracia. Siempre será por gracia. La gracia será la razón, el punto de partida, lo que inicia todo, siempre en nuestra vida. Pero nosotros tenemos que entender algunos detalles que la propia gracia nos enseñan y que tienen que ver con nuestra propia responsabilidad ante Cristo y ante Dios. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que producir esa vida que es agradable. La vida, ¿quién la produce? Dios. El deseo, ¿quién lo tiene? Yo. Es muy importante esto. Dios es el autor, el productor de la vida que yo vivo y existo cada día. Pero el deseo lo tengo que tener yo. El deseo de hacer el bien es algo que yo tengo que tener en mi corazón. Él pone el hacer el bien, pero yo lo deseo, yo lo desarrollo. Entonces, en cada momento de la vida, yo debo de pensar correcta y adecuadamente. Entonces, hemos podido ver que esto es un asunto de carácter principal, serio, importante. Merece la pena tener una actitud reflexiva sobre este asunto, no solamente en la atención al sermón, sino después en la propia reflexión en el asunto personal de la vida de cada uno de nosotros. De ahí nos fuimos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 9, a partir del versículo 24. Y ahí volvemos de nuevo para continuar en lo que nos está ocupando desde el último sermón. Llegamos a un contexto, a un párrafo profundamente y tremendamente práctico en superficie, en apariencia. Posiblemente unos consejos que el propio apóstol nos enseña exactamente antes de ese capítulo 10, donde declara con tanta contundencia en esa comparación del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, en contraste con el pueblo de Israel, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, liderado y dirigido por Moisés, dice que todos bebieron de la misma roca, todos estuvieron bajo la misma nube, todos recibieron las mismas bendiciones, todos escucharon las mismas palabras, todos tuvieron las mismas oportunidades, todos pudieron hacerlo bien, pero sin embargo, no de todos se agradó Dios. Entonces, esto es una verdad que nos debe de llevar a esa reflexión y ver que en la Biblia, esto lo tienes en el verso 5 del capítulo 10, o sea, el siguiente capítulo, ahí te está diciendo, pero de los más de ellos, o sea, de los más de ellos no se agradó. Entonces, estos 4 versículos, el 24, el 25, el 26 y el 27, tienen mucha importancia porque Pablo enfatiza mucho su esfuerzo. Un esfuerzo que todo cristiano tiene que tener. Un esfuerzo que todo cristiano no debe de ser rácano ni tacaño. No debemos de escatimar ningún esfuerzo para una vida que agrade a Dios. Siempre tenemos que poner toda la carne en el asador, todo el corazón para Cristo, aunque siempre sabemos que la obra es de Dios y es por gracia. El apóstol Pablo dijo a la iglesia de Corinto en el capítulo 15, creo versículo 10, dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Antes he trabajado más que todos, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Esto respalda lo que estoy diciendo en las propias palabras del apóstol. Entonces vimos cómo el verso 24 nos da una idea, ¿verdad?, acerca de que sabemos que las personas que compiten en una carrera o en una competición, en un estadio, todos corren, uno solo recibe el premio. Ahora dice, tú corre de tal manera que recibas el premio, no el premio físico, sino el premio espiritual, porque el verso 25 ya nos lleva a esa idea, donde quedamos el último día. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene,
ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Entonces vimos las diferentes coronas que se nos mencionan en la Escritura: la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona inmarcesible y la corona de la vida. Eso son las coronas que están significando exactamente lo mismo que lo que aquí Pablo nos está enseñando. El verso 26 y 27 es la conclusión en cuanto al valor de la corona y la actitud que él tiene en cuanto a su propia vida. Nos ha enseñado que corramos de manera que recibamos este premio. El premio que esperamos es un premio incorruptible, en comparativa con la metáfora que se nos está dando de esta carrera donde se recibe un premio corruptible. Ahora él dice, entonces yo de esta manera corro. ¿En qué manera corro? Esa manera que está dentro de la vida correcta espiritual, de las reglas bíblicas, de los límites bíblicos, de aquello que me marca Dios. Yo no trato de ensanchar el camino, no trato de allanar el camino, yo acepto la vida que Dios tiene para mí. Es muy importante. Si un día pudiéramos, por ejemplo, Job nos da una lección importante en el libro, ¿verdad?, que lleva su nombre, y es una lección en la cual podemos ver a un hombre padeciendo, y cuando nosotros leemos la historia no había razones en él para vivir lo que vivió. Él no había pecado, él no había hecho ninguna maldad, él era un hombre justo, temeroso de Dios. Lo que vivía no era una consecuencia de su maldad. Pero de repente, en cuestión de horas, lo perdió todo: salud, hijos y bienes. El libro de Job nos enseña que cuando un hombre entiende en su corazón la grandeza y la gloria de Dios, glorifica a Dios con su vida. Eso fue lo que hizo Job. Job declaró más adelante que él creía conocer lo que no conocía, y entendió que la experiencia por donde él pasó, que aun esos propios compañeros que no le ayudaron absolutamente en nada, era un propósito soberano de Dios a su vida, que aunque le causó mucho dolor indescriptible, él sencillamente pudo arrepentirse y reconocer que no entendía ni conocía tanto como él creía entender. Y vemos que su actitud posterior, su experiencia posterior fue mucho más gloriosa que la anterior, en bienes, en salud, en amigos, en todo, en todo. Entonces, ¿qué es el asunto? El asunto es la grandeza y la gloria de Dios. Pablo es lo que está enseñando aquí. Y cada uno de nosotros tenemos que defender la gloria de Dios primeramente en nuestra vida. La gloria de Dios es innegociable. Cuando yo peco, no glorifico a Dios. Estoy dando fuerza a mi carne, estoy dando fuerza a mis maneras y no a la gloria de Dios. Y eso no es correcto nunca. Entonces, la gloria de Dios para mí, para ti, es innegociable y merece todo el esfuerzo de nuestra vida. Merece toda nuestra vitalidad. Toda nuestra vitalidad. Entonces, él dice que no corre de cualquier manera, como si no tuviera una meta. La versión de las Américas lo pone en una manera posiblemente más comprensiva. No pelea como quien está golpeando al aire. Y ahora dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Observa que la versión de las Américas traduce esta frase en lo hago mi esclavo. O sea, mi cuerpo lo esclavizo en el propósito de Dios que yo tengo en mi vida. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol. Y por ende y por consecuencia está diciendo que él es un siervo de Cristo. Y como es un siervo de Cristo, su propio cuerpo lo sujeta. Y no solamente lo sujeta, sino que lo que está diciendo lo golpea. Y aquí la palabra golpear es golpear un ojo al punto que se ven los moratones de los golpes. Por lo tanto, un cristiano siempre evidencia la vida, el trato duro, la abstención, pero nunca, queridos amigos, queridos hermanos, en una manera ascética. No confundamos las cosas, porque a veces
agarramos la enseñanza y nos defendemos de ella en una manera equivocada. Yo no estoy enseñando el ascetismo. Ascetismo es aquello que Pablo enseñó a la iglesia de Colosas y que era una herejía. O sea, sencillamente era una actuación carnal sobre la propia carne. Así no funcionan las cosas. Nadie en la carne puede agradar a Dios. Hay hombres y hay personas que tratan de esforzarse humanamente para agradar a Dios, pero esto es una manera ascética. Y en el fin no alcanzan nada, se decepcionan y todo lo que se han propuesto ven que no han alcanzado nada y se molestan y se enfadan. Pero lo que yo estoy hablando es un trato duro espiritual, o sea, algo que tiene sentido en tu propia vida. Entonces, el ascetismo nunca es lo que nos enseña Pablo a los colosenses, que tiene cierta reputación contra los apetitos de la carne, pero no para producir en nosotros vida espiritual. Amén. Entonces, no estoy hablando de esto. Esto lo dejamos en un lado, aquellos que entendemos y sabemos del capítulo que he estado hablando. Entonces vemos que Pablo tiene evidencias. Muchas veces he dicho, él dijo, yo llevo marcas en mi cuerpo. Se pueden ver las marcas por causa del Señor Jesucristo. Su cuerpo estaba ante el látigo de sus verdugos. ¿Y ese cuerpo quién lo ponía allí? Él, con su propia voluntad y su propio corazón. Él pudo evitar la cárcel y no la evitó porque tenía que llegar a Roma y testificar ante César, sabiendo que allí le esperaba la muerte. Él puso su cuerpo sujeto al propósito de Dios. Esto es cristianismo. Amén. Entonces, lo que podemos ver es que para él, el hecho de haber sido un predicador para otros, él no quería convertirse en alguien reprobado. ¿Recordáis el término adoquimos? Es un término que habla de alguien, no hablamos de condenación, sencillamente de alguien que suspende en la propia práctica de la vida o en el desarrollo de una carrera donde actúa ilegalmente. Que Dios nos permita tener siempre una influencia honesta y honrada sobre nuestros hermanos, sobre la iglesia y sobre nuestros semejantes. La gente se podrá enfadar con nosotros, podrá dudar de nuestras intenciones, pero que siempre tengamos una conciencia delante de Dios de haber hecho aquello que Dios ha demandado de nosotros. Amén. Entonces llegamos al punto donde hablamos de las coronas y nos quedamos en el tribunal de Cristo. ¿Recordáis? Entonces, en esta tarde vamos a hablar un poquitín de esto, ¿vale? Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios. Entonces vemos que esta recompensa de la cual nos habla el apóstol, tenemos que identificarla y tenemos que tratar de verla con la ayuda de la propia Escritura. Entonces dijimos que desde nuestra perspectiva doctrinal, en nuestro propio credo, entendemos que el tribunal de Cristo forma parte de los juicios escatológicos. ¿Cuántos eran? 5. ¿Cuáles eran? Tribunal de Cristo, juicio de gentiles o naciones, juicio de Israel, juicio de ángeles, juicio ante el gran trono blanco. Nuestra manera de entender la Biblia entiende estos 5 juicios que vienen claramente reflejados en la Escritura. Ahora, cuando nosotros tratamos de hablar de este tribunal de Cristo o este tribunal de recompensas, porque se diferencia de los otros juicios escatológicos, que no es en sí mismo un juicio, sencillamente es una valoración de la motivación y la intención del corazón del creyente delante de su Señor. Como hemos dicho, los pecados del creyente han sido ya juzgados. Cristo ya ha pagado por sus pecados y por lo tanto Él parte de esta vida en una condición de salvo. Pero
Si nosotros aceptamos una verdad que tantos creyentes a lo largo de la historia cristiana han aceptado, entonces tenemos que explicar qué es el tribunal de Cristo. Lo primero que tratamos de dejar claro es que no es un juicio en el sentido de condenación o salvación, como los otros. Los otros son juicios de salvación y de condenación. Pero este no es un juicio de salvación y de condenación. Entonces, los versículos que tenemos para poder acompañar, vamos a leer este, pero ahí pondrás a su lado Romanos 14:10 y la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 9 al 15. Estos tres versículos forman, como digo, un bloque que da un argumento mínimo a considerar en cuanto al significado del tribunal de Cristo. Hay personas, hay creyentes que, como digo, únicamente ven un juicio final. Entonces consideran una necedad o consideran algo que no es lógico o razonable teológicamente, el hecho de que los cristianos que parten de esta vida tengan que encontrarse para ser valorados en sus obras, a lo cual yo respeto y tienen todo el derecho de pensar así, en la misma manera que también podemos tener el derecho de pensar de otra manera. Yo encuentro más razones para pensar que existe un tribunal de Cristo. O sea, hay dos eventos importantes después del traslado o el rapto, que son el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Estos dos eventos son muy importantes y son anteriores a la segunda venida de Jesucristo. Entonces, aquellas personas que únicamente contemplan un juicio final definido en el juicio de las naciones o el gran trono blanco o el tribunal de Cristo viene a ser todo lo mismo, entonces sencillamente contemplan una resurrección para gloria o condenación. Sí, en este sentido, entonces no cabe ni creer en un rapto, ni creer en un tribunal de Cristo anterior. O sea, esas bodas del Cordero se vivirían, se experimentarían en la propia resurrección y todo sucede en un solo momento para entrar al milenio, si se cree en el milenio o no, y posteriormente al estado eterno. Pero nosotros estamos predicando un rapto. Entonces, el tribunal de Cristo es el evento posterior al rapto y el evento anterior a las bodas del Cordero, que a su vez son el evento anterior para el regreso de la iglesia con su Señor en su segunda venida a establecer el reino milenial. Entonces, el tribunal de Cristo es importante en este sentido. Los dos versículos que hemos dicho primeramente, Romanos 14 y 2 de Corintios 10, son dos contextos un poquito diferentes. Veremos que en el capítulo 5 de Corintios se nos está hablando claramente de la vida después de la muerte. Y por lo tanto está en un contexto que debe de ser considerado. Y vamos a considerar las propias palabras. Romanos 14, en el verso 10, está hablando en un contexto de relación entre hermanos, entre fuertes y entre débiles, y asienta Pablo, porque Pablo no inventa las doctrinas, Pablo es un hombre que conoce el Antiguo Testamento y muchas veces usa el Antiguo Testamento para apoyar sus verdades. Entonces, él apoya esta frase o este versículo en Isaías 45:23, donde Isaías declara: ante mí doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Entonces, en base a ese contexto de Isaías es donde Pablo asienta el verso de Romanos 14:10, donde dice: en virtud de las propias relaciones que tenemos entre nosotros, donde ninguno es juez de nadie, ni ninguno tiene el derecho de menospreciar, ni ninguno tiene el derecho de juzgar carnal o en una manera equivocada. ¿Por qué?
porque todo lo que hacemos un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, en Romanos, la palabra o la frase es el tribunal de Dios. Eso es lo que literalmente dice Romanos. El tribunal de Dios veremos que también es muy importante lo que eso engloba y lo que eso encierra y lo que eso nos deja en cuanto a Cristo como ese juez a quien el Padre le otorgó todo el juicio. Pero ahí llegaremos. El siguiente texto es la explicación. Es el texto que nos da una explicación de lo que el tribunal de Cristo, en cierta manera, es en sí mismo. Entonces, vamos a iniciar nuestro camino. Estamos ante la motivación de nuestra corona. Estamos ante la motivación de una manera santa de vivir, de correr, de expresarse. Estamos ante una expectativa santa de ser bien dirigidos para concluir bien nuestras vidas y para poder venir delante del Señor y poder recibir aquello que el Señor tenga para con nosotros. Entonces, en este sentido, ahora vemos que las coronas tienen un vínculo significativo, explicativo, bíblicamente hablando, con el propio tribunal de Cristo, donde para nosotros nuestras coronas las recibiremos ahí. El cristiano, cuando llegue ante el tribunal de Cristo, entonces recibirá las coronas. Si vamos a Lucas 14, veremos un asunto importante. Cabe decir que la palabra que tenemos para tribunal en este estudio que estamos haciendo es la palabra griega bema. Así como la he pronunciado, la puedes escribir. Bima, bema, B-E-M-A. En contraste con otra palabra que también se usa para tribunal, que es criterión. Estas dos palabras se usan indiferentemente en diferentes textos de la Biblia para hablarnos de un juicio, de una silla donde alguien se sienta a juzgar situaciones. Pero la gran diferencia que podemos encontrar entre el bima y el criterión es que el bima aquí lo que está resaltando principalmente no es el aspecto judicial, sino que es sencillamente el trono alto, lo cual nos está indicando y nos está dando un recordatorio, es un eco de nuestro Señor exaltado. Entonces aquí la idea de tribunal, que es la palabra que encontramos en nuestro texto de Corintios y nuestro texto de Romanos, no es criterión, es bema. Entonces, ese bema es, por ejemplo, la Septuaginta, cuando nos habla de Esdras en el libro de Nehemías. Nosotros no hemos sido los inventores de los estrados y de los púlpitos. O sea, Esdras predicaba desde un estrado, desde una situación alta, ¿sí? Entonces aquí la idea que tenemos no es la de un juicio, es la idea de un asiento alto, ¿sí? En las carreras donde se corría había alguien que estaba en un asiento alto que era el encargado de dar esos premios a los ganadores. Entonces, esta idea es la que Pablo nos está transmitiendo. Ahora, tenemos que doctrinalmente poder respaldar lo que estamos diciendo. No podemos, yo pienso, tener una inventiva, no, tenemos que ir con la Biblia y la Biblia es la que nos tiene que respaldar. Entonces veremos lo primero, ¿en qué tiempo será? ¿No? Entonces, si lees Lucas 14, versículo 14. Observa que este contexto es muy curioso. Se nos está hablando de cómo Jesús está
corrigiendo y exhortando a las personas que invitaban a otros o a las personas que se autoinvitaban. Primero empezó por los fariseos y por aquellas personas que orgullosamente se sentían con el derecho de sentarse en los asientos delanteros y que realmente se exponían a la vergüenza de que el anfitrión le dijera, siéntate atrás. Hasta ahí todo va bien y Jesús está hablando con los fariseos. Y como nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ¿verdad? No nos parecemos en nada a ellos. Ellos son terribles y nosotros somos tan santos, ¿no? Entonces, esto no es para nosotros. Pero ahora Jesús hace un pequeño giro en lo que él está hablando. Y él ahora dice, está dirigiéndose al que le había convidado. Y por norma a los propios discípulos que le están escuchando. Sí. Entonces dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Bueno, no es el tema de esta tarde, ni tampoco creo que ahora mismo a veces hay un merecimiento, un desmerecimiento en una manera igual equivocada de juzgar interiormente. No, aquí no estamos hablando. Estamos hablando sencillamente de que tu motivación de hacer obras hacia alguien no es la de jactarte tú. No es la de que tu persona quede levantada. Sencillamente son obras que salen de tu corazón, ¿verdad? Son obras que salen con una intención clara de glorificar a Dios. Entonces no tienes una referencia si coincide que es alguien que lo necesita, gloria a Dios. Si es un hermano con el que tienes una amistad, gloria a Dios también. Tú no estás mirando a quien haces el bien, sencillamente haces el bien. Ahora Jesús está enseñando esto. Y ahora dice, mas cuando hagas banquete, entonces llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Bueno, Jesús se le criticaba por andar con publicanos y pecadores, con prostitutas. Entonces sabemos perfectamente que él no está mostrando una falta de misericordia o de interés en el alma de estas personas fariseas o saduceas o ricos. No, él tenía un interés en el alma de todos. Sencillamente que él está mostrando la importancia de una sociedad que no hacía, como digo, esa acepción de personas y era tan desequilibrada. Pero ahora el versículo que nos importa. Y lo dice en un contexto claramente de obra. No está hablando de otra cosa, está hablando de hacer bien al prójimo. ¿O no? Él está claramente diciéndonos que debemos de tener una actitud misericordiosa y generosa. Y ahora, ¿con qué concluye el Señor? Entonces te dice, y serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder recompensarte. O sea, quita los ojos de tu recompensa aquí en la tierra. No es la más importante. Si te dan las gracias o no te dan las gracias. Buena es la educación, ¿verdad? No es importante si las personas llegan a entender por qué o lo que tú has hecho. Tu corazón ha hecho una obra que posiblemente no tenga una recompensa en esta vida. Ah, pero es verdad que a Pedro le dijo, quien deja todo y me sigue, en esta vida recibe 100 veces más. Y con eso, bueno, hacemos doctrina, ¿verdad? Y hay que recibir 100 veces más. Bueno, no te olvides que estamos hablando en un lenguaje figurado. Lo que Jesús enseña es que en esta vida recibiremos muchas cosas por causa de vivir para Jesucristo. Pero lo que dice también lo está diciendo. No esperes, no te centres en la recompensa de las personas aquí en esta tierra. Ahora, mira dónde. Dice, pero te será recompensado. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. Bueno, la palabra recompensa es una palabra que nos está enseñando que es el pago por haber hecho algo.
Ahora, me gustaría que anotaras ahí, si puedes, si haces el favor en tu hoja de apuntes, aquí no estamos siendo recompensados a causa de nuestras obras, sino según nuestras obras. Es un poquito diferente. ¿Sí? La causa nunca somos nosotros. La causa siempre es Dios. Pero la obra que yo estoy desarrollando es una obra que está computándose en el Dios a quien yo sirvo. Entonces, no estoy recibiendo una recompensa a causa de mis obras, sino según. Esta expresión es importante, sino según sus obras. ¿Y cuándo? En la resurrección de los justos. Bueno, ya tenemos un detalle muy importante, ¿no? Lo primero que estamos viendo es, ¿qué es este tribunal? No es un tribunal de juicio, es un tribunal de recompensa. ¿En qué tiempo va a darse esta recompensa? El propio Jesucristo nos está hablando de una recompensa relacionada con nuestras obras. ¿Cuándo? En la resurrección de los justos. O sea, en la resurrección de los justos, los santos van a ser recompensados. Hasta aquí, todos estaríamos de acuerdo. No habría ningún debate doctrinal, ni habría ninguna diferencia doctrinal. Todos los creyentes de toda la historia de la Iglesia, verdaderos creyentes, santos creyentes, están esperando, han vivido, creyendo, confiando en la resurrección de los justos. Y en esa resurrección recibir el galardón, la recompensa, la gloria eterna, la aprobación del, bueno, tantas y tantas cosas que son maravillosas. O sea, cuando decimos aprobación, no estamos diciendo que allí vayamos a exponernos. No, no, no. Cuando decimos aprobación es que tú vas a sentir lo que ha sido Cristo para ti aquí en esta vida. Vas a comprenderlo mucho mejor de lo que lo comprendes ahora. Vas a sentirlo mucho mejor de lo que lo sientes ahora. Vas a experimentarlo infinitamente mucho mejor de lo que lo estás experimentando ahora. El valor de Cristo a tu favor va a superar tu experiencia el día que te arrepentiste de tus pecados, cuando seas recibido por Dios. Amén. Entonces vas a sentir el valor de ser aprobado. Hasta aquí, ¿quién no está de acuerdo? Todos estamos de acuerdo. Pero ahora estamos diciendo, para aquellos que están todavía conmigo, que este tribunal de Cristo, ¿cuándo será? Bueno, ya tenemos un detalle para ir apoyando lo que queremos enseñar. En la resurrección de los justos, ¿qué pasará? Se darán recompensas. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, veremos otra parte importante para unir a lo que estamos enseñando. Tú puedes ir al versículo 13. Versículos 13 al 18 no vamos a desarrollar. Estamos tratando de hablar del tribunal de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, no quiere que ignoren acerca de los que han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Dice, en la base de nuestra salvación creemos que Jesús murió y resucitó, y como consecuencia de su resurrección, entonces Dios traerá con Jesús a los que murieron en él. O sea, aquí ya tenemos una verdad. Dios traerá con Jesús a los que murieron en él. Bueno, esta esperanza es la de la resurrección, la cual todos los creyentes tienen
a lo largo de toda la historia. ¿Cuándo se dan las recompensas? En la resurrección. Compartimos esta verdad y compartimos también esta palabra. No hay problema con ella. Por lo cual os decimos esto, verso 15, en palabra del Señor. Aquí ya Pablo está enfatizando, no es la opinión de Pablo, es palabra del Señor. La carta en su momento para Pablo era importante que se recibiera como palabra del Señor. Hoy nosotros lo tenemos como palabra del Señor porque forma parte del Nuevo Testamento, ¿no? Y eso es importante. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta, o sea, Pablo está contando que él está vivo para este momento, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron. O sea, si nos preocupaban los hermanos, las familias y los santos que ya han dormido, han muerto con el Señor, entonces recuerda que nosotros no vamos a ser anteriores a ellos. Con esto Pablo está tratando de dar esperanza a la preocupación doctrinal que muchas veces los creyentes tenemos. Tenemos muchas preguntas acerca de la vida en el cielo, de cómo va a ser la resurrección, qué sucede a un creyente cuando se muere, va a la presencia de Cristo, qué es esto de dormir. Hay muchísimas preguntas que tenemos y que el Señor satisface y contesta hasta donde Él quiere en la palabra de Dios. Amén. Entonces sabemos perfectamente que Pablo no está enseñando que ni él ni los tesalonicenses iban a ser primeros en resucitar que aquellos hermanos que ya habían muerto. ¿Sí? Entonces ahora dice el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, y ahora tenemos el texto clave. Hasta aquí hablamos de venida, no hay problema. La venida del Señor, no hay duda que Cristo viene y que va a venir por segunda vez a esta tierra. Pero ahora el asunto es cómo entendemos esta segunda venida. En una fase o en dos fases. Nuestra predicación contempla las dos fases, el rapto y la segunda venida. No dos venidas, una segunda venida en dos fases. Entonces, dice claramente, entonces los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con aquellos que han muerto, en contraste con los que viven en este momento. Los que han muerto serán resucitados y aquí ya tenemos el concepto de resurrección. Amén. O sea, Dios traerá con Jesús a los que murieron en Él. O sea, vamos a resucitar. ¿Sí? Entonces, la resurrección de la iglesia, ¿cuándo va a suceder? Bueno, aquí ya la tenemos ubicada. La tenemos ubicada en el traslado, en el rapto. Entonces, nuestra resurrección va a suceder en el rapto. ¿Por qué en el rapto? Porque claramente nosotros aquí estamos contemplando que los santos van al encuentro del Señor, al aire, a las nubes. O sea, no viene Cristo a esta tierra. Cristo claramente dice en esta palabra, descenderá del cielo hasta un punto donde se encontrará con sus santos. Entonces, esta resurrección está claramente explicada y expuesta por el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que aquellos que han muerto en Cristo, ¿quiénes? Aquellos que han pertenecido a la iglesia, ¿quiénes? Los santos desde la era de Pentecostés hasta el comienzo de la tribulación, serán resucitados cuando Cristo venga en el aire. Ahora, en este momento se produce el traslado, el rapto. Sabemos, y no es el momento ahora de irnos por ese camino porque nos desviaríamos del tema que es el tribunal de Cristo.
Pero sabemos que en aquellos creyentes que contemplan el rapto como una esperanza, como digo, inminente. Esto es importante, inminente. No confundamos inminente con inmanente. Son dos cosas muy diferentes en la Biblia. Inmanente es aquello que únicamente Dios es una causa en él mismo. ¿Sí? Los atributos incomunicables de Dios son inmanentes a Dios, tienen inmanencia. Trascendente es aquello que trasciende, o sea, que Él comunica. Pero cuando estamos diciendo inminente, estamos diciendo que el rapto puede ser ahora mismo. O sea, que no puede empezar la semana de la tribulación o mínimo la segunda parte de la tribulación sin que suceda el rapto. Entonces tenemos, hermanos, que ven ese traslado de los santos antes de la semana 70 o antes de los 7 años de tribulación profetizados por el propio Juan. Pero hay hermanos que contemplan el rapto a la mitad de esa semana 70. Entonces, estos hermanos les llamamos meso o mid-tribulacionistas. Pero de una manera o de otra, evidentemente, vuelvo a repetir, el rapto existe y está. Y de una manera o de otra, ese rapto nos lleva al encuentro con el Señor, que a su vez nos lleva al tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la resurrección. Amén. ¿Qué teníamos en Lucas? Teníamos las recompensas. ¿Cuándo? En la resurrección. Ahora, ¿cuándo va a ser la resurrección? La resurrección se va a producir en el traslado. En el momento que Cristo venga por su iglesia, los santos, otra vez vuelvo a repetir, desde Pentecostés hasta el rapto, resucitarán. Entonces, ¿cuándo va a ser la resurrección? En el traslado. ¿Y qué va a suceder ahí? Va a haber las recompensas. Entonces empezamos a darnos cuenta que el tiempo está claro y que la resurrección, como digo, es una parte integral del propio traslado y que contiene la idea de recompensas. Entonces, si tenemos esa idea de recompensas, entonces podemos comprender un poquito más de lo que trata el tribunal de Cristo. Y creo que es una motivación maravillosa, maravillosa para los creyentes. Creo que cada día que vivimos tenemos que vivir confrontando, contemplando, entendiendo estas verdades, sabiendo que esas recompensas van a tener una relación con tu motivación e intenciones. Llegaremos al texto donde se nos habla de madera, de elementos fabricados humanamente y que no resisten el fuego. Pero sin embargo se nos van a hablar de elementos que sí resisten el fuego. Entonces todos estamos trabajando, amén. Pero todas las obras que estamos haciendo no son obras dignas de Cristo. Y hay que buscar hacer obras dignas de Cristo. Creo que esto es muy importante. Amén. Entonces vamos ahora a Apocalipsis 19:8 y con esto vamos cerrando nuestro estudio. Estamos viendo ya la explicación, hemos visto el tiempo en el que esto sucederá, pero aquí tenemos un texto más que nos da también mucha luz sobre lo que queremos enseñar. Dice, aquí ya estamos en el siguiente evento después del tribunal de Cristo. Y observa
que el versículo 7 nos da una idea. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Por qué encontramos este texto antes de la segunda venida de Cristo? Bueno, es evidente que está porque para Juan, en la propia exposición y revelación que está recibiendo, es que la esposa se tiene que desposar con Cristo antes de la segunda venida, porque en su segunda venida viene con su esposa y con sus santos ángeles. O sea, viene con la iglesia a juzgar este mundo. Ahora, nosotros, vuelvo a repetir, si entendemos el orden que podemos ver en el libro de Apocalipsis, no creo que Dios caprichosamente nos ponga estos eventos al tuntún y que realmente no tengan nada que ver. Yo creo que si desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19 la iglesia no se menciona, es por algo. Si durante el capítulo 4 al 19 únicamente se nos habla de sellos, de trompetas y de copas que están hablándonos de los juicios de Dios en el tiempo de la tribulación en este mundo y donde constantemente se hace mención al pueblo judío y a Israel, será por algo. Alguna cosa tendremos que entender aún en nuestra propia, como digo, incapacidad de captar profundamente tanta abundancia de lenguaje simbólico y figurado. Pero hombre, tendrá que ser por algo, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un orden y ese orden está en las bodas del Cordero, ese orden está en la segunda venida de Cristo, ese orden está en la inauguración del milenio, ese orden le tenemos en la resurrección primera y en la resurrección posterior. ¿Ves el tribunal? El gran trono blanco, ese tribunal definitivo en el capítulo 20. Entonces tú ves que hay un orden correcto y cronológico de las cosas. ¿Sí? Y que en ningún momento está contradiciendo lo que estamos enseñando. Pero observa que lo que aquí vamos a ver es todavía más contundente y más significativo. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Lo primero que vemos es que no es el mérito de la iglesia, su vestidura, no es las obras de la iglesia las que le han vestido con las vestiduras de gracia y de salvación, sino que ha sido una gracia de Dios que le ha concedido a la esposa vestirse de novia. Pero ahora dice, porque el lino fino, o sea, esta ropa que tú estás contemplando es... ¿El verbo está en plural o en singular? ¿En plural? ¿Es plural? No sé, digo, ¿habéis ido al colegio? ¿Habéis estudiado lenguaje? ¿El verbo está en plural o en singular? Muy bien. ¿El sustantivo y el adjetivo está en plural o en singular? En plural. Entonces creo que aquí tenemos algo ya muy importante, ¿no? O sea, el lino fino está siendo calificado, identificado como ¿qué? Como las acciones justas de los santos. Si estuviéramos hablando de la justicia de Cristo, estaríamos hablando en singular, porque la justicia de Cristo es algo que es impartido en una manera singular a cada creyente. No son obras, no son justicias plurales. Entonces aquí vemos con total claridad que aquí no está haciendo una referencia a la justicia imputada de Cristo, la cual ya está en el creyente y por la cual pertenece a la iglesia y por la cual es salvo. Estaríamos usando el verbo y estaríamos usando los
sustantivos y estaríamos usando los calificativos en una manera diferente. Pero aquí está en un plural, lo cual nos está hablando de las obras que vimos en Lucas 14:14. No es a causa de nuestras obras, sino es según nuestras obras. Lo que estamos viendo claramente es que la iglesia viene en las bodas experimentales, en la experiencia maravillosa del Cordero. Su vestimenta tiene que ver con sus acciones justas, o sea, acciones evidentes delante de Dios, acciones que han glorificado a Dios. Y esto está presente en mi vida, está presente en tu vida, está presente en la iglesia. Y a esto no le damos tanto valor como tiene. Vivimos muchas veces a lo nuestro, con mi teología, con mi idea de Dios, con mi idea de la Biblia, con mi idea de la iglesia, con mi idea de las cosas. Ahí voy, muchas veces voy y voy muy escaso. Lo que aquí se nos está enseñando, primeramente, es un conjunto, un cuerpo. Un cuerpo que está compuesto de individuos que se diferencian porque forman parte de una esposa que evidencia y manifiesta acciones justas. Tú no tienes que ser, como digo, una contradicción en la iglesia, hermano. Si tú ves las cosas como Dios las ve, entendiendo que sus caminos no son nuestros caminos, entendiendo que su palabra no es como la nuestra, que es sus caminos y su palabra es más alto como los cielos y la tierra están. Él es Dios y su palabra no vuelve vacía y Él hace como quiere y cuando quiere. No estoy hablando de esto. Pero cuando tú puedes entender que tus acciones son importantes, algo cambia en ti. Empiezas a vencer la indiferencia, el pasotismo, la mediocridad. Empiezas a vencer la tibieza que tantos creyentes viven. Empiezas a comprender tantas y tantas cosas. Empieza a desarrollarte en ti un hambre y un deseo, no solamente de comprender conceptos, sino de vivirlos, de practicarlos. Esto es lo que a la iglesia la ha motivado a lo largo de los siglos. No ha sido ni su nombre, ni una denominación, ni una doctrina, no, por favor. Todo esto puede ser muy manipulado. Denominación, doctrina, todo. Cuando hablamos de doctrina bíblica estamos hablando de lo puro, a lo cual ningún hombre está a la altura. Porque es la palabra de Dios. Entonces nosotros, por la gracia de Dios, tenemos que desarrollar esta vida. Una vida que llegue delante del tribunal y que esas acciones pasen la valoración. O sea, es como que tú vas a llegar delante de Cristo y mucho de lo que tú has pensado que has hecho para Él no ha servido para nada. Y allí mismo se va a quedar allí. No vas a tener sensación de pérdida ni de derrota. Allí solamente va a haber una sensación de ganancia, de gloria. Hay quien cree y hay quien piensa que lo que tú vas a recibir allí es la gloria con la que tú vas a glorificar a Dios en la eternidad. Me gusta esa expresión. O sea, si hoy Dios no es tu motivación, ¿cómo le vas a glorificar en la eternidad? ¿Que vas a apurar tu vida cuando tengas un momento en el que sientes que te mueres? ¿O realmente hoy estás viviendo para Él porque comprendes su verdad? ¿A qué estamos esperando? Él es digno. Tus obras no miran la recompensa aquí en la tierra. Tus obras contemplan la recompensa en el cielo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con nuestro Señor, el valor de nuestras motivaciones. ¿Te imaginas cómo puede ser eso? El Señor mirándote a los ojos, amándote, llamándote hijo, y tú sintiendo el valor de tu vida para Él, delante de Él. Esto es de lo que estamos hablando. Esto es bueno.
No he hablado de condenación en ningún momento, y creo que si alguien tiene problema con esto es porque debe de revisar un poquito su vida. Porque creo que es muy, como digo, muy animante lo que estamos hablando. Y muy serio, por supuesto, muy serio. Entonces vemos que las acciones justas han sobrevivido ¿a qué? Al tribunal, y están incluidas ¿en dónde? En la vestimenta espiritual de la iglesia. Entonces aquí de nuevo vemos este orden y lo podemos comprender sencillamente, ¿no? Podemos ver que este tribunal de Cristo va a ser ¿cuándo? ¿Cuál es el tiempo del tribunal de Cristo? Bueno, en el traslado. ¿Y por qué en el traslado? Porque en el traslado va a experimentarse la resurrección. ¿Y qué va a pasar cuando resucitemos? Recibiremos la recompensa. Y estas recompensas estarán incluidas en nuestra vida una vez que ese tribunal se ha experimentado y que las bodas del Cordero han pasado y volveremos con el Señor a esta tierra a juzgarla. Espero que un día podamos hablar de ese siguiente paso, de cómo va a ser ese siguiente paso. Con la ayuda de Dios lo haremos, pero hasta aquí en esta tarde hemos aprendido juntos el tiempo del tribunal de Cristo. ¿Sí? El juez, Cristo, los sujetos, nosotros. ¿Cuándo? ¿Dónde? En el cielo. ¿Cuándo? En el traslado. ¿Qué sucederá? Resucitaremos y seremos recompensados. Con una frase, si lo recordamos así, no es tan difícil. Amén. Que Dios os bendiga y muchas gracias.